Sean bienvenidos una vez más al Corredor de Kessel. Hoy vamos a hablar de algunos droides separatistas que quizá desconocías. Estamos muy acostumbrados a la imagen del ejército separatista conformado por los ya conocidos B1 y B2 junto a uno que otro droide como los Araña o los Octuparra. Lo cierto es que en las series y películas vemos más de estos droides porque eran el grueso del ejército de la Confederación, solo que no hay que olvidar que tanto su armada como su flota era una combinación de los varios ejércitos de sus principales miembros, como la Federación de Comercio, la Tecnounión o el Clan Bancario, así que existían muchos droides que tal vez nunca hayas visto o escuchado de ellos. Es por eso que en esta lista te voy a presentar 8 droides de la Confederación que probablemente desconocías. Droide Varón E4. Durante la invasión a Naboo por parte de la Federación de Comercio en el año 32 antes de la batalla de Yavin, vimos que en su mayoría se usaron droides B1 y droidecas, pero aparte se desplegaron a estos droides experimentales que podríamos considerar los predecesores del superdroide de batalla B2. Al igual que los droides B1, el Varón E4 era una creación de Bactoid Automata y se creó pensado como una versión pesada de los B1. Esto se ve claramente en su diseño y características. Medía 2.4 metros de altura y tenía un blindaje superior hecho de Arcetrón, aunque esto sacrificaba mucho de su movilidad. Su característica más relevante son los diversos sensores que le ayudaban a localizar a sus objetivos. Estos podían detectar calor, energía, movimiento y sonido. Al igual que su sucesor, este droide estaba armado con 2 pares de cañones gemelos en cada brazo. Algunos miembros de la Federación, como Nott Gunray, los tomaron como guardias personales, y si te preguntas dónde estaban durante la batalla de Naboo, pues la resistencia de Teeth los confrontó en los túneles y pantanos de la ciudad. También Obi-Wan se llegó a topar a algunos mientras investigaba el sindicato criminal Blackhead en Coruscant. Ya durante las guerras clon aún había droides varón en servicio, pero habían sido reemplazados por su versión mejorada, el superdroide de batalla B2. Años después de la guerra aún era común encontrar estas reliquias formando parte de ejércitos privados. Droide Mantarraya. El poderoso y masivo ejército droide separatista estaba pensado para cubrir todo tipo de mundo sin importar su ecosistema. En tierra dominaban los B1, en el aire los droides buitre, pero en el agua el grueso de sus fuerzas eran los droides Mantarraya. La historia de este droide se remonta a la batalla de Naboo, cuando la Federación de Comercio se dio cuenta que no podía dominar los extensos océanos del planeta por no contar con unidades adecuadas para el agua. Así que Nott Gunray encargó al ingeniero C. Char de la compañía Haor Chal, los cuales son los mismos creadores del droide buitre, que le entregara un droide capaz de dominar los mares. Los ingenieros insectoides trabajaron duro en la creación de estos, intentando basarse en los droides buitre, pero nunca estuvieron felices con el resultado final. Aún así, cuando le entregaron sus nuevos droides a la Confederación, estos no podían estar más satisfechos. C. Char había creado una máquina superior a cualquier otra unidad subacuática. El droide Mantarraya tomaba muchos de los beneficios de los droides buitre y los adaptaba a sus necesidades. Medían 5 metros de largo y tenían un motor que les daba la capacidad de superar en velocidad y agilidad a cualquiera de los vehículos acuáticos de la República. Esto gracias a que generaba una burbuja de aire a su alrededor, reduciendo la fricción generada en el agua. Respecto a su armamento, eran cañones láser que podían alternar con torpedos a voluntad. Durante los 3 años que duró la guerra, los droides Mantarraya se volvieron la principal fuerza de ataque para la Confederación en las batallas submarinas. El mejor y más recordado ejemplo de esto fue la batalla de Mon Calamari, cuando la Liga de Aislamiento Quarren fue apoyada con miles de estos droides para combatir a los Mon Calamari y los clones liderados por el general Kit Fisto. Algo curioso es que muchos droides Mantarraya quedaron dañados y olvidados en las profundidades de Mon Cala, volviéndose independientes y actuando bajo su propia conciencia, cazando depredadores a cambio de combustible. Droide Araña Avanzado ADSD. Te presento el Droide Araña Avanzado, una versión del Droide Araña enano más grande, más blindada y con mayor poder de fuego. Prácticamente era un mini tanque andante que sembraba temor cuando aparecía en el campo de batalla. Creado por el gremio de comercio, estos droides nacieron como parte de su armada privada para intimidar a sus deudores, pero cuando se volvieron parte de la Confederación, los ADSD conformaron una parte importante de las unidades pesadas separatistas para todo terreno.
Su blindaje recubría sus patas dándole protección contra las armas estándar de los clones, ya que era un blindaje igual de resistente que el de los cazas estelares, y su arma principal era un cañón pesado de largo alcance que combinaban con lanzamisiles capaces de rastrear objetivos. Sin embargo, aunque resistente, no era indestructible. Su gran debilidad estaba en su sensor óptico al centro de su cabeza. Apuntando a este se podía deshabilitar, además que su blindaje era vulnerable a armas pesadas y antitanque. Encima, los clones aprendieron a combatirlos desde su entrenamiento en camino, siendo muy usados en las simulaciones. Estos vieron acción en varias batallas como la de Geonosis o la de Kashyyyk, dándole dolores de cabeza a los miembros del Escuadrón Delta. CB3 Droides de Cortosis. En un intento por crear droides a prueba de Jedi, la Confederación tuvo la idea de comenzar la creación de droides de Cortosis. Si no estás familiarizado con este material, pues es un metal bastante valioso ya que tiene la capacidad de detener un sable de luz apagándolo durante unos segundos, y además era sumamente escaso. Estos droides de Cortosis existen en Canon y en Legends, así que hablemos un poco de ambos. En el Canon, el Conde Dooku había comenzado la fabricación de droides B2 recubiertos con Cortosis, dejando la fábrica a cargo del Duque Sola de Sereno, aunque también se estaba fabricando armaduras clon con Cortosis, pensadas para la Orden 66. Nada de esto se puso en uso, ya que en una inesperada alianza, Thrawn y Anakin se encargaron de destruir la fábrica. En Legends la cosa es un poco distinta. Los droides CB3 eran una variante del droide B2, con ciertas mejoras. Entre ellas, la más importante era el recubrimiento con Cortosis que les daba un amenazante aspecto. Otro cambio importante era la falta de manos, solo teniendo un par de cañones de alta intensidad. Fuera de eso, eran iguales que un B2. Creados por la Tecnounión en el planeta Metalorn, luego de ver lo fácil que podían ser destruidos los superdroides de batalla en Geonosis, Wat Tambor comenzó a experimentar en la creación de droides de Cortosis, que resultó en los CB3. Tambor logró convencer a Dooku de organizar un ataque a Coruscant para probar sus nuevos droides, lo cual salió mejor de lo esperado, ya que los CB3 incluso lograron atacar el Templo Jedi, demostrando que esta variante del droide B2 se desempeñaba muy bien. Solo que había un pequeño detalle en todo esto, y es que a Palpatine no le agradó nada esta creación de Wat Tambor. La existencia de los CB3 era un estorbo para sus planes, así que filtró toda la información necesaria a la República para que acabaran con la fábrica de Metalorn. Y Anakin fue el encargado de hacerlo. Él también descubrió la vulnerabilidad de los CB3. Un corte del sable de luz entre los espacios de sus placas era suficiente para destruirlos. Luego de esto, la Confederación no volvió a producir droides de este tipo. Droide infiltrador. Los droidecas o destructores ya son de por sí un droide temido, pero ahora imagínate los más ágiles y escurridizos, más mortíferos, con la capacidad de infiltrarse tras líneas enemigas y actuar como un ninja, acabando con todo silenciosamente, pues eso eran los droides infiltradores. Estas máquinas eran creación de los colicoides, una especie responsable de crear varios droides para la Confederación, incluido el anteriormente mencionado droideca. El droide infiltrador, como lo dice su nombre, estaba creado con el propósito de infiltrarse en las naves de la República, sabotearlas y acabar con su tripulación. Su diseño es bastante similar al de los droideca, pero un poco más delgado y con sensores ópticos algo más grandes. Pero lo que destaca entre todo esto son sus habilidades. A diferencia de un droideca, los infiltradores estaban armados con 2 vibrocuchillas en los brazos, además que podían cargar armamento variado según la misión lo requiriera, y contaban con un escudo de burbuja. Aunque el verdadero peligro estaba en su proyector holográfico, con el que podía hacerse pasar por cualquier otro tripulante de la nave mientras cumplía su misión. Era muy común que estos fueran desplegados en el exterior de las naves, entraban haciendo un agujero en el casco y sellándolo rápidamente para luego ir acabando con todos a bordo, antes de que pudieran darse cuenta de que estaban allí. La única gran desventaja del infiltrador era que muchas veces podía llegar a tomar demasiada conciencia desafiando sus órdenes y rebelándose contra sus creadores. Scorpenek Aniquilador. Y volvemos a hablar de una creación de los colicoides, y es que esta especie de insectos caníbales le creó muchas máquinas formidables a la Confederación, pero sí hay una que destaca por haber sido la más poderosa de todas, y por ende uno de los droides más temibles del ejército separatista era el Scorpenek Aniquilador. Este droide de 3.5 metros de altura, como era usual, asemejaba a la forma de sus creadores, moviéndose en 4 patas y armado con 2 cañones gemelos de acción rápida. Estas bestias metálicas representaban una amenaza grande para la República en cada batalla que eran desplegadas, sobre todo por su poderoso escudo burbuja, es por eso que le llamaban el hermano mayor del droideca. Uno solo de estos droides podía acabar con pelotones enteros de clones sin sufrir un solo rasguño, y era capaz de destruir una docena de ATTs con facilidad.
Los comandantes de la República sufrían cada que uno de estos aparecía en el campo, ya que se requería de sacrificar varias unidades pesadas y antitanque para poder destruirlos. Afortunadamente, su alto costo hizo que solo se produjeran unos cuantos, principalmente empleados como defensa de algunas bases importantes, sobre todo lo que era el planeta natal de sus creadores, Kola IV. Fueron de vital importancia cuando la República intentó capturar este mundo. Los aniquiladores aplastaron a los clones y los hicieron salir huyendo. También les dieron la victoria a los separatistas en la batalla de Formos y la de Palani. Al final de la guerra fueron desactivados, al igual que los otros droides de la Confederación, pero Palpatine se quedó con algunas unidades para reprogramarlos y usarlos como defensores de su ciudadela secreta en Vis. B3 Ultradroide de batalla. Los droides B1 habían resaltado en la batalla de Naboo y los B2 en la de Geonosis. Es por eso que Bactoid Automata comenzó a idear la creación de una nueva tropa que dominara el campo de batalla, superando a los B2 para convertirse en el droide definitivo. Con este objetivo crearon el droide prototipo llamado Avatar 7. Este, luego de recibir la aprobación del general Grievous, fue renombrado Ultradroide de Batalla B3, comenzando su producción a gran escala. Pero al ser tan caro y difícil de producir en masa, mejor se optó por solo crear algunas unidades, las cuales serían repartidas a los diferentes comandantes separatistas para que las usaran de manera más selectiva. Este droide se veía como un B2 con esteroides, una bestia metálica de 4 metros de altura y 4 brazos. Sus dos brazos más pequeños estaban equipados con cañones de acción rápida, mientras que sus brazos principales contaban con un lanzallamas en la derecha y un cañón de plasma en la izquierda, además de un lanzamisiles en su hombro. Pero lo que verdaderamente los hacía temibles era el proyector de densidad con el que contaban. Esto hacía que los B3 pudieran aumentar su masa hasta 20 veces, volviéndolos inamovibles, y al este droide tener control del proyector, le permitía aplastar tanques de la República con solo pisarlos y derribar fortificaciones con mucha facilidad. Aunque esta virtud también fue su gran debilidad. Las primeras unidades desplegadas presentaban un gran problema con los proyectores. A veces no funcionaban y otras veces no se podían apagar, dejando a los B3 plantados, volviéndolos un objetivo fácil de destruir. Eventualmente, los ingenieros de Bactoid Automata lograron resolver este problema, pero ya la guerra estaba llegando a su fin y los B3 solo vieron un poco de acción durante los asedios del borde exterior. Para cuando las guerras clon finalizaron, algunas unidades B3 fueron reactivadas para ser usadas en los campos de entrenamiento imperiales de Kárida. Droide Mandaloriano de serie BL. Es extraño escuchar las palabras droide y mandaloriano juntas. Los mandalorianos han sido a lo largo de su historia guerreros orgullosos que prefieren luchar con sus propias manos y se abstienen de usar cualquier tipo de autómata, pese a tener precedentes como el uso de los droides basilisco durante las guerras mandalorianas. Pero ¿por qué estamos hablando de droides mandalorianos si esta lista es sobre los separatistas? Pues resulta que un grupo de mandalorianos conocidos como los Protectores, el cual fue fundado por un clon desertor llamado Spar 02, se alió con la Confederación. El problema era que pese a ser guerreros formidables, no tenían suficientes números, tan solo contaban con 212 guerreros. Es por eso que Spar acordó con Bactoid Automata para la creación de un ejército droide personalizado para los Protectores. Así nació el droide legionario de serie BL, que por su aspecto no pareciera tan amenazante, pero era de temer. Su diseño basado en los droides de protocolo 3PO era porque Fen Shisa, uno de los fundadores de este grupo militar, había tenido una experiencia con C-3PX, el droide personal de Darth Maul. Ya hablando de las características de los legionarios BL, sus colores asemejaban a los de las armaduras de los protectores, un color verde con detalles en azul y dorado. También, como mencioné, que su aspecto no los engañe, eran máquinas formidables. Contaban con giroscopios de grado militar y articulaciones mejoradas para dar una torsión superior. El resultado era un droide capaz de cargar miles de kilos sobre su cabeza y correr 30 km por hora. También tenía la capacidad de usar perfectamente blasters de cualquier tipo. Otros estaban equipados con cajas Blitter AP-11. Estas las tenían instaladas en su pecho. Eran armas láser que no requerían programación extra en la unidad para ser usadas. Se sabe también de algunos BL que fueron puestos en control de antiguos arneses mandalorianos, que databan de la antigua república. Esto los convertía en plataformas armadas móviles con cañones pesados, una garra y un martillo sónico. Los protectores mandalorianos, junto a los droides BL, demostraron ser incluso más efectivos que el ejército separatista regular. Su eficiencia era aclamada entre los altos mandos de la CSI. Pronto, los legionarios BL se convirtieron en la primera línea de ataque durante las batallas contra la República. Eran enviados a debilitar las defensas clon y abrirle paso a los mandalorianos. Sufrían bajas masivas por esto. Se vio sobre todo en la batalla de Nuevo Borna, Lex y Camino, donde fueron destruidos por montones. Al final, al igual que los protectores, los legionarios BL fueron eliminados casi en su totalidad durante la emboscada de Norval II, cuando fueron enviados a capturar a Padme Amidala, solo para verse atrapados en el fuego de los clones. Sobrevivieron 3 mandalorianos protectores y unos cuantos BL. Años después, Boba Fett tomó a uno de los últimos que quedaban. Se trataba de BL-17, a quien consideraba parte de su legado mandaloriano.
Y hasta aquí llegamos con esta lista. Díganme qué les han parecido estos droides, cuál les pareció más interesante. Yo me pregunto cómo habrían cambiado las cosas para los separatistas si unidades como los Scorpenek o los B3 se hubieran logrado producir en masa. También comenta qué otros droides desconocidos crees que debieron aparecer en esta lista. De mi parte es todo, espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse y dejar su like para más contenido como este, así como seguir todas las redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Encontrarán los links en la descripción junto a las fuentes usadas para este video. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.